De esa manera estaremos esperando que Dios nos permita aprender cómo el pueblo de Israel recibía las palabras del Mesías y cuál era su significado, aportación, cómo ellos pudieran trasladarla del Antiguo Testamento y ver la figura del Mesías frente a ellos y permanecer inamovibles, carentes de aceptación. Y precisamente para ti, para mí, hoy el Señor nos ha permitido adentrarnos en que tenemos la oportunidad de conocer la palabra, el antiguo como el nuevo, y así forjarse nuestra fe y nuestro tiempo. Vamos a orar y para todos ustedes bienvenidos a través de las redes sociales. Nuestra clase es acerca de las ilustraciones que Jesús utilizó con la sal y la luz y cuáles eran sus implicaciones mesiánicas al respecto. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Mateo capítulo 5 y los versos que utilizamos del inicio 13 al 16 serán hoy, si Dios permite, concluidos acerca de la representación que Jesús utilizó para hablar de la verdad espiritual, colocando ejemplos naturales, físicos, que pudieran proporcionar una claridad de lo que Él deseaba comunicar eficazmente. Así que sus aportaciones, comentarios, todo está en el orden apropiado. Si tienen algo, por favor, háganoslo saber y estaremos tratando de contestarlo a la brevedad posible. Vamos a dar gracias, vamos a orar y por favor, alguno de ustedes, de los presentes, acompáñanos, que tú estás detrás de tu pantalla. Vamos a orar y pedir la dirección divina y así el Señor nos guíe. Alguno de ustedes, por favor, en voz alta. Gracias, Señor. Te agradecemos. Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo. Esta que clase la reunión, Padre, representa la gran gracias, oportunidad Padre Santo, Señor, de proclamar, de exaltar. estar aquí para estudiar tus palabras, Padre Santo, mi Dios. Te Ayúdame, pedimos, Señor, que Espíritu tu Santo, Espíritu Santo te esté en necesito. nosotros, Padre Santo, Señor, que se Te derrame sobre necesito, nosotros, Señor, Padre mío, Señor, que para nos des continuar discernimiento, adelante. mi Dios, y sabiduría, Oh Padre, para comprender, mi Dios, lo que has traído el día de hoy, Señor, nuestro pastor, Padre Santo, ayúdanos. Señor. Pon en él, mi Dios, las Sosténnos con tu palabras diestra. adecuadas, Señor, para tener, mi Dios, Oh ese Altísimo entendimiento Dios, de tu palabra, te Padre damos la Santo, honra Señor. y la Te pedimos, mi gloria. Dios, que cuides y guardes a las personas Sí, que vienen Señor. en camino, Padre Santo, Señor. De igual manera, Señor, a los que están a través de la transmisión, Sí, Padre. Santo, Señor, que tu palabra, así como lo dice, mi Dios, sea viva y eficaz y a Amén. pesar de la distancia, Padre Sí, mío, Señor. pueda quedarse impregnada, Padre Santo, mi Dios, Así en los es, corazones de las Espíritu. personas, Padre Santo, Señor. Sé tú, mi Dios, en esta noche, Padre Santo, mi Dios, Llénanos te de lo ti, pedimos en Padre. nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, el propósito que tenemos es correlacionar las palabras de Jesús en su impacto frente a su pueblo judío en su tiempo y momento, y cuál era el significado de las ilustraciones que él utilizó, cómo se representarían o cómo ellos lo pudieran advertir. Pero la pregunta también sería, ¿por qué utilizó dos elementos esenciales que son de la vida natural, como es la sal y es la luz, que tendría alguna relación con el Antiguo Testamento? ¿O simplemente Jesús se autoadjudicó a un título? Es algo que necesitamos darnos cuenta. ¿Por qué? La palabra de Dios anticipadamente había colocado ya todas estas referencias hacia la persona, deidad, naturaleza y función ministerial del Mesías. Y cuando Él emerge en el panorama, ni los eruditos, ni aquellos que lo esperaban, estaban convencidos de ver frente a frente, físicamente, al Mesías, por su apariencia, por su ausencia de poder, por una distorsión de imagen que ellos tenían de un hombre con poder, con autoridad,
que les libraría del yugo de la esclavitud de Roma y propiciaría que una vez más la tierra fuera de ellos y las promesas se cumplieran de prosperidad, pero no era así. Jesús era totalmente distinto a lo que ellos esperaban y este es el punto. Permíteme leer entonces los versos que tenemos aquí del 13 al 16. Libro de Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. Mencioné que aquí debes poner carácter, conducta, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si aquí colocáramos esta frase sin hacer esa claridad en el contexto y todo lo que conlleva esta palabra, estaríamos en un conflicto hablando de gracia y hablando de obras. Lo que está mencionando aquí, este es el resultado de un carácter transformado como resultado de la gracia salvadora. Es lo que está mencionando. ¿Estamos bien? Y eso es muy importante. ¿Qué está sucediendo entonces? Habíamos tocado al inicio, en la clase anterior, que el tema de Jesús frente a los suyos es la influencia que ejerce o se ejerce cuando alguien ya es miembro del reino, es decir, alguien que ya nació de nuevo, alguien que ya tiene un encuentro con el Señor y de esa manera su naturaleza puede ser apta, capaz para transmitir lo que Jesús está diciendo. Él está utilizando dos ilustraciones para relacionar la verdad espiritual que para ellos era obscura y la va a aclarar con estos dos ejemplos o dos ilustraciones hablando de la sal y de la luz, y a la vez subdivide otro contexto hablando de una ciudad y hablando de un candelero. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, entramos. La sal, estuvimos comentando, y la enseñanza del Señor Jesús fue para su pueblo que la sal la utilizó para relacionarlo con el aspecto moral de las personas, con la condición moral para evitar degradación, corrupción, y de esta manera la sal preservaría, porque el propósito de la sal es actuar internamente, es lo que hace, mientras que la luz está accionando en un ámbito externo, de tal manera entonces que la luz habla del conocimiento, de la revelación, para disipar la ignorancia, que es lo espiritual. Pero hay dos aspectos contundentes. La sal trata con lo que es una persona, el carácter. Lo que es una persona es lo que está diciendo acerca de la sal, lo que somos como persona. Es muy distinto lo que piensan las personas de nosotros a lo que somos. Reputación e identidad no son similares. Reputación es lo que las personas consideran que nosotros somos y ellos tienen una idea, una percepción, una evaluación de lo que nosotros hacemos, decimos, y tienen una imagen que consideran es nuestra reputación. O sea, esto es lo que externamente consideran, pero el carácter es lo que nos identifica, lo que somos. Aquello que haríamos y no haríamos, porque los cristianos debemos ser muy predecibles. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestros principios nos colocan en parámetros que ya conocemos o deberíamos conocer para no cruzar la línea, sino abstenernos en su tiempo y su momento. Y la luz tiene que ver con lo que las personas hacen. La sal es con lo que somos. Y la luz tiene que ver con el ámbito externo acerca de lo que hacemos. Recuerden, lo que hacemos es el resultado de lo que creemos.
Nuestras acciones revelan nuestras convicciones. Eso es lo que vamos a estar viendo. Nuestros principios van a regular nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestros tratos, porque eso es lo que define lo que somos. Ese es el carácter, eso es muy importante. Así que entonces, entramos. Un antecedente. El pueblo judío, instruido desde pequeño, tenía años que no escuchábamos eso, ¿eh? No sé si lo escucharon a través de las redes, pero eran los plátanos, los camotes, que traen esos carritos con leña y cuando abren sale el vapor para hacer ese silbido característico que invita, ¿no?, para salir a comprarle plátanos cocidos con miel. Qué rico. Bien, ninguno de ustedes se salga, por favor. No es cierto. Bien, el pueblo judío desde pequeño fue instruido o es hasta el día de hoy instruido en la ley. Por eso un genuino judío nunca se apartará de lo que cree. Porque la Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, es decir, cuando crezca, cuando llegue a una etapa, una madurez, probablemente pueda cambiar ciertas costumbres, ciertas acciones, pero siempre regresará al origen donde fue formado. Los intelectuales o conocedores de la educación dicen que los primeros años son los más importantes en los pequeños, porque eso va a definir su carácter, sus prioridades, sus metas, porque será la enseñanza prioritaria que en su hogar los padres forjaron con su ejemplo y lo que puede ser instruido en la escuela. O sea, es un conglomerado que propiciaría que los niños tuvieran ya una fuerte condición de lo que quieren y serán el día de mañana. Cuando Jesús aparece entonces y sus palabras son escuchadas por la variedad de judíos que estaban ahí, fariseos, saduceos, el pueblo en general, los sacerdotes, aún estaban pensando qué sería que alguien usurpara un lugar como un rabino, conociendo toda la verdad escritural y colocando términos que para ellos resultarían solo únicamente dedicados para el Mesías. Ellos se habían abstenido rotundamente de creer en él, pero al estarlo escuchando estaban en una condición ambivalente de qué hacer. ¿Lo despachamos de este mundo o le permitimos continuar engañando a las personas? Por lo tanto, el único punto es que el pueblo, al no tener una aceptación y su constante rechazo a la verdad, no conocieron el tiempo en el cual el Mesías había llegado. Recordemos, había 400 años de silencio del cielo sobre la tierra, hablando de una palabra profética. El último profeta fue Malaquías. Y entre Malaquías y la aparición del Bautista hay un poco más de 400 años. ¿Por qué? Era el tiempo preciso. Recordemos, Dios no lleva prisa. Dios siempre tiene el tiempo específico. Por eso Pablo en el libro de Gálatas dice, justo al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque Él esperó las personas, el tiempo, el lugar, para que todo fuese idóneo para ese momento preciso. ¿Sí? Vamos a leer algo que es muy importante, hablando de la visitación, Lucas 19, 41 al 44, y nos vamos a dar tiempo de cómo Jesús observó la condición de su pueblo. Por un instante, piensa lo siguiente: Él amó de tal manera a su pueblo después de agotar todos sus recursos, y Él es Dios. Agotó todos los recursos disponibles y hasta que Él dijo, yo iré. Por amor se encarnó, por amor nació, por amor creció, se sometió, por amor decidió venir y decirles, ha llegado el tiempo.
Pero cuando todo ese rechazo, la hostilidad, las amenazas, el descrédito, la burla, el sarcasmo, todo lo soportó. Y ve cuál fue la reacción del Señor Jesús al ver la necedad, la dureza del corazón y la ausencia de escudriñar las Escrituras. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 19, 41, 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Perdón, ¿qué dice? Jesús lloró. Quizás sea el verso más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? ¿Porque extrañaba la ciudad? No. Porque Él había permanecido durante 3 largos años mostrando, revelando, hablando, y el pueblo, por lo general, decidió alejarse de eso. Continúa, por favor. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No aceptaron, no reconocieron, no abrieron el espacio para conocer la verdad. Frente a ellos estaba el Mesías. Qué dolor tan grande en el corazón del Mesías de Jesús. Él venía para precisamente propiciar ya no más condiciones adversas a su pueblo. Pero su rechazo simplemente consolidó lo que ya estaba escrito que acontecería. En el año 70, el general Tito Vespasiano, romano, llegó con todo el ejército, sitiaron Jerusalén y la destruyeron, la quemaron y prácticamente, como dijo el Señor Jesús, no dejaron piedra sobre piedra. Eso fue en el año 70. A veces nosotros colocamos la palabra para decir que, y no quedará piedra sobre piedra, no. Esa primera profecía se cumplió en el año 70. Debemos ser muy puntuales, porque a veces tergiversamos algunos términos y ahora, cuando Jesús está diciendo, porque no quedará piedra, te van a estrechar, eso sucedió, recuerden, en el año 70. Ya se cumplió esa parte. Eso fue en el año 70. ¿Cómo o cuál fue la perspectiva? Jesús tenía un dolor inmenso porque se presenta físicamente y así es rechazado. ¿Cómo es entonces que Jesús coloca esas palabras? Porque eso es muy importante. La luz para el pueblo de Israel siempre fue una relación divina. Para el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, la luz, la columna de fuego siempre estuvo latente. A lo largo de la historia de Israel vamos a encontrar, aún Moisés señala cómo deberían hacerse los candeleros. Todo lo que representaba la luz, para ellos era la divinidad. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la luz, acompáñame, hay 2 textos muy importantes. Juan 1, 4 al 5 y Juan 8, 12, por favor. 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Esta declaración de quién era el Mesías, cuál era su función. Recordemos que el precursor era el Bautista. Él fue el señalado para presentar, para anunciar, para decirle al pueblo de Israel que su tiempo había llegado. ¿Cuál tiempo? El cumplimiento de las palabras proféticas de
el Mesías. Hay algo tan importante. El bautista fue escogido para ser el mensajero que le presentara al pueblo de Israel a su Mesías. Y él habla de la luz y vuelve a tocar los puntos focales que para el pueblo de Israel eran demasiado importantes. 8:12, por favor. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Grimaldo hizo una aportación la semana pasada muy buena. Como judío, al escuchar yo soy la luz, ¿cómo reaccionarían? Primero el yo soy. Recuerda, el yo soy es la esencia divina. Pero cuando agrega el otro calificativo para describir lo que era, ¿qué reacción tendría? Recuerda, él estaba hablando a los judíos, a un pueblo conocedor de la ley, a quienes deberían ya por los años ser maestros en el estudio de la palabra y conocer entonces que los tiempos habían llegado. Y cuando él se presenta y dice yo soy la luz, ¿qué reacción habría? Grimaldo mencionó algo, que habría enojo, molestia, rechazo, por considerar que era un usurpador. Pero cuando Jesús lo declara, no está buscando una popularidad. Él está corroborando que las palabras proféticas de cientos años de antes se estaban cumpliendo frente a ellos, ante sus ojos. Y está utilizando las palabras que lo definen y aún lo que diría acerca de quién es y el para qué había venido. ¡Qué tremendo! Frente a ellos estaba la luz. Lo que habían escuchado por una historia oral a lo largo de todos los siglos. Recordemos, el pueblo judío no registra su historia hasta que Moisés escribe. Y todo desde Abraham en adelante se había convertido en una comunicación oral de quién es Dios, de las verdades, de las promesas. Y así fue sucesivamente, aún estando en Egipto. Ellos habían escuchado las promesas. Ellos habían recibido la revelación de Dios y no es hasta que Moisés empieza a copilarlo para poderlo ilustrar, enseñar a las generaciones venideras. Cuando Jesús dice yo soy la luz, es como recibir un enorme golpe, porque dicen, ¿cómo? ¿El Dios eterno está aquí? Frente a nosotros, lo puedo palpar, lo puedo ver. Cuando Moisés había dicho, no hay hombre que pueda ver tu rostro y viva. Shh, ¡qué tremendo! ¿Comentarios? Adelante, Grimaldo. Hay otra parte en la palabra del Señor cuando hacen arrestado y dice, alguien pregunta por él y él dice yo soy. Ciertamente los soldados cayeron hacia atrás. Cuando él dice yo soy, el poder de esa palabra propició que todos cayeran, porque él es Dios. Recuerden, estamos hablando acerca de qué símbolos o qué ilustraciones tocó para dar una claridad del mensaje que él vino a comunicar. ¿Habría entonces escrituras que definieran esa relación? Acompáñame, vamos a ver 2 o 3 del Antiguo Testamento únicamente. Isaías 9, 1 y 2. Otro, por favor, Isaías 49, 6. Y otro, Malaquías 4, 2, por favor. Sí, Omar. Para lo que me estoy dando cuenta, pues, es de que en su
su predicación, o sea, ya en su predicación, o sea, lo que estamos viendo ahorita es Cristo llega como Juan el Bautista y se presenta ante un profeta para cumplir una tradición judía, ¿verdad? Ajá. Y para cumplir las profecías que se están mencionando. Así es. Ya hablamos del nacimiento, ¿verdad? Pero en sus predicaciones él afirma ante los escribas, fariseos, saduceos y hasta los esenios, yo creo que estaban allá. A los eruditos de su tiempo. O sea, se expresa como Dios, ¿no? Así es. Se dice Cordero, se llama Hijo del Hombre. Así es. Se dice el yo soy. El Hijo de Dios. Y también el ser la luz también era mencionarse como Dios. Era la expresión que cualquier judío comprendería. Y es que nosotros de este lado de Occidente, pues no entendemos. Exactamente, no logramos captar ese juego de palabras porque no estamos instruidos en eso. Y la otra duda, pastor, o sea, los judíos no se dieron cuenta. Vamos a suponer, ya pasó el 70. Voy a contextualizar un poco. Ya pasó el 70, ya estamos en el 104, ¿verdad? No dijeron, ay, sí nos equivocamos, si era. No. Porque las profecías de Daniel ahí estaban también, las Exacto. profecías de Isaías ahí estaban, las que leímos de Jeremías, ¿no? Sí. Ahí estaban, o sea, no dijeron después, ay, sí era, ya nos destruyeron el templo, ya se acabó el pacto, ya no hay como perdonar pecados. Miren, lo que estás diciendo es una realidad. Aún cuando Él es crucificado, todos estaban hablando en contra. El único que reconoció que era el Hijo de Dios fue el soldado romano, el centurión. Él dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón del pueblo de Israel por no aceptar una postura en relación a un Mesías libertador, armado, con una gran capacidad de potencia o poder, y entra un humilde, para ellos no era una correcta aplicación de lo que consideraban iba a ser el Mesías. Es que están peleando siempre el nacionalismo, ¿no? Después todo el tiempo el sionismo, ¿no? Así es. Y eso es algo que hasta el día de hoy continúa. Por eso Pablo escribe en el libro de Romanos que debido a la ceguera, a la dureza del corazón del pueblo judío, nosotros fuimos insertados o injertados en el olivo. No para jactarnos, porque tú y yo no podemos jactarnos de nada, fue por gracia. Pero ellos son el pueblo escogido a quien les dieron las promesas. Pero si el pueblo judío no reconoce al Mesías, no se va a salvar. Eso es algo que tenemos que puntualizar. Así que si el pueblo de Israel no reconoció su tiempo, era porque Jesús no se supo dar a entender o porque el pueblo decidió no creerlo. Vamos a ver Isaías 9, 1 y 2, por favor. Ajá. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Sí, Omar. Galilea a predicar, ¿no? Exactamente. Es que todo tenía que entrar o fusionarse acorde a lo establecido. Se tenían que cumplir todos los parámetros que anteriormente Dios había colocado. No habría algo a la ligera, no había algo improvisado. Cuando ellos escuchan a Jesús, obviamente estos pasajes resaltarían para quienes tenían la capacidad de entender, y resulta que fueron necios, sordos y ciegos, porque estas escrituras hablaban claramente quién era, en dónde estaría y qué haría. Bueno, ahí es donde te va mejor. Está en la sinagoga, ¿no? Y le toca Elías y dice lo que están viendo, lo que dice aquí. Se ha cumplido delante de ustedes, es Lucas capítulo 4.
Dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, enrolla el libro y dice, esa escritura se ha cumplido delante de ustedes. ¿Por qué? Porque Él estaba hablándole a su pueblo por amor. Recuerden, por amor. Él no vino a forzarlos, Él vino a decirles, aquí está, en amor se hizo Él carne y por amor estaba ahí. Pagaría el precio que ya se había instituido desde cientos de años antes de pagar el derramamiento de sangre y no lo quisieron observar. Jesús cuando habló de la luz no estaba hablando de un término ajeno, extraño. Era el término que lo relacionaba completamente con todas esas escrituras. Sí, Ramosita. Pero a lo mejor los judíos que leían los rollos y todo esto, escuchaban. O tenían su rollo. A lo mejor estaban igual que yo, digo, y si ya por el Espíritu Santo luego ni entiendes. Por ejemplo, simplemente la semana pasada aquí puse un apunte, no sé si me lo quieres volver a explicar, con lo de las bienaventuranzas. O sea, ¿las entendieron o no las entendieron? Porque no supe ni lo entendí. No entendieron porque el propósito de Jesús es mostrarles que a través de la ley no hay un cambio radical en su vida. Y las bienaventuranzas resultaría a cambio de un nuevo nacimiento que la nueva naturaleza puede producir un cambio real en la vida de una persona. Entonces yo me equivoqué, le puse, es que ya lo tenían, o sea. Sí, Jesús, recuerden, qué buena pregunta. Jesús está ilustrando que Él viene y su reino, por eso dice, mi reino no es de este mundo. Su reino tendría características específicas y para ser miembro del reino tendría que haber un cambio de naturaleza que humanamente no podemos producir. Nos podemos esforzar, nuestra fuerza de voluntad puede lograr algo, pero no puede propiciar que todo acontezca. Y es lo que estaba señalando Jesús. ¿Sí? Adelante, Omar. No va en contra de la ley, no, va en contra de la interpretación que hacen de la ley. De la mala postura acerca de la ley. O sea, la ley está bien, por eso dice... La ley es santa y perfecta. Exactamente, el problema es la parte como la interpretan los escribas, ¿no? Para esclavizar al pueblo. Sí, y su interés personal en mantener esa postura. Recuerden, Jesús no vino a incentivar el guardar la ley porque en Él se cumpliría la ley. Y a través de Él entonces tendríamos la gracia. Pablo, ¿qué le dice a Pedro? Tú siendo judío no guardas la ley. Y quieres que los demás la guarden, eso es imposible. La única manera, como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Cuando Él paga el precio de la ley, nosotros hoy ya no tenemos que hacer. Hoy es creer. Y por creer hay una obediencia que por amor se añade a la gracia y caminamos de esa manera. ¿Sí? Ok, el siguiente texto. Isaías 49:6, por favor. Dice, poco para mí es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Habría alguna duda al respecto? Estas fueron las promesas que ellos habían estado esperando por años, por siglos. El propósito de la luz es salvación, libertad, perdón, comunión. Y cuando Él habla de que Él es la luz, era para que hubiese un cambio de conducta o de postura o de actitud para decir, enséñanos o muéstranos. Pero fue un tajante, no. Por eso Jesús les habló a su pueblo en su propio idioma, lo que ellos conocían, hablaban, lo que era común para ellos. Como mencionaba hace unos momentos Omar, para nosotros los de este lado son términos que no son muy claros porque no vivimos bajo esa nación y con su conducta, con sus costumbres. Pero para ellos esas eran las palabras claves, ¿sí?
Malaquías 4:2, por favor. Si hay comentarios, adelante. ¿No se leyó cuál? ¿Todo el 2? 49:6 fue el que leímos. Sí, Ángel, adelante. Yo estaba un poco reflexionando sobre, tratando de entender por qué los judíos no entendían a pesar de que estaba escrito. Y se me venía a la mente, por ejemplo, hoy en día en el cristianismo, aquellos que, para mí está muy claro que el Espíritu Santo sigue obrando y mora en nosotros. Así es. Pero también está esa postura en quien dice que no. Hoy en día, entonces, quiero entender que los judíos iban por ahí también. O sea, ellos escuchaban más la voz de Moisés que la voz espiritual de la palabra de Dios. Y se basaban más en lo que Moisés de alguna manera definía. Y creo que por eso no abrían su espíritu o su capacidad de entendimiento hacia la palabra que ya estaba definido. Lo mismo que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan o en los Evangelios, donde Jesús dice que nos iba a dejar al Consolador hasta que Él regresara. Y por qué existe todavía esa necedad o esa postura de que el Espíritu Santo no obra o no mora, pues. Qué bueno. Hay dos cosas muy importantes. Una es la libertad de elección, y hay otro texto, si lo pueden buscar, que dice, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Ahorita tocamos el punto de ese texto. Los judíos siempre tuvieron ese problema de incredulidad. Por eso el Antiguo Testamento dice, duros de cerviz. Ese era el término colocado por Dios para manifestar la dureza del corazón, la negligencia, el rechazo, lo obtuso que era ese pueblo. Y esto los colocó en tal desventaja que aún sus generaciones continuaron con esta marca. Por ejemplo, saliendo de Egipto, de la esclavitud, a los días vuelven a la idolatría. En el desierto, después de haber visto milagros, siguen bajo ese contexto y empiezan a tener una actitud contradictoria a lo que se esperaba, porque su elección o sentirse privilegiados les colocó en un orgullo que lamentablemente hasta el día de hoy siguen creyendo que es la única raza, que son los únicos, cuando en realidad el Señor sigue extendiendo sus brazos de amor, pero habemos millones que Dios nos ha aceptado ahí. Sí. Esa básicamente es la predicación de Jesús, ¿no? O sea, el reino de los cielos, que es gratis, ¿sí? Que es una decisión individual, ¿sí? Contra el judío que quería que se hiciera la ley para que fuéramos, pues los judíos o fueran piadosos, para que Dios dijera, ay, bueno, voy por ustedes, ¿verdad? O sea, a él le moverían el corazón a Dios, los judíos. Sí, ¿no? Tratando de buscar eso. Y entonces, hablando, el reino de los cielos, es la gracia, la decisión que tiene cada persona de decidir, y el perdón. O sea, ahorita estábamos viendo, o sea, ¿sí? Yo creo que esas son las cuatro, bueno, o son de los pilares, ¿no? La columna vertebral. Que rompen en un momento dado con la ley. Así es. ¿Verdad? Sí, Ramoncita. Tengo un comentario, dice, el libro de Isaías describe el destino final de Israel, ser una luz para los gentiles, los no judíos, y hacer llegar la salvación hasta los confines de la tierra. Isaías no está presentando aquí un nuevo pensamiento. Dios ya había expresado esta intención en el pacto original. Así es. Génesis 22:18. Pero con el pasar de los siglos, el deseo de supremacía política de Israel y de Judá había obscurecido su llamamiento original. Exactamente. La interpretación es lo malo. También lo genera el Espíritu Santo. Claro. Esa es una parte importante, ¿no? Pero se esperaba que esa palabra propiciara una convicción, porque era la palabra viva, el poder de Dios manifestado ahí.
Pero recordemos, Dios siempre les da a cada persona la libertad de elección. Y aun cuando sean el pueblo elegido, no por eso tienen el cielo ganado. El requerimiento es igual para ellos que para nosotros. Aceptar que Jesús es el Mesías. En griego, el Cristo. De esta manera es la única. El texto lo encontramos que mencioné. Segunda de Corintios 13, ¿Qué dice? el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí tenemos un problema de interpretación para muchos pastores y creyentes también. Ciertamente, cuando habla de la letra, menciona la ley. Pero eso no implica que el Espíritu Santo esté en contra de lo establecido. Lo que está mencionando es la falta de percepción del espíritu de la ley para interpretar la verdad espiritual. En otras palabras, la ley revela si tenemos la capacidad de poder meditar, pensar y buscar a Dios y se amplía nuestro horizonte para contemplarlo. Pero quienes colocaban la ley mantenían una postura inflexible, una postura donde no existía el pensamiento divino sino el personal y era la interpretación de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Lucas, verso 6, dice que la salvación, hablando del Mesías, la salvación sería vista por todas las naciones, es decir, por todos los gentiles también. ¿Y esa salvación cómo sería? ¿Por guardar la ley? No, por reconocer quién era Él. Para el judío, el Mesías representaba el cumplimiento total de la ley. Por eso Pablo lo dice en Romanos. Y si se cumple el resto o toda la ley, nosotros ya no tenemos que hacer más por la ley. Ahora estamos dentro del nuevo pacto que es por la sangre de Jesús. Él pagó el precio y nosotros caminando en amor y gratitud por lo que Él ya hizo. ¿Sí? Ese texto hay que tener cuidado porque nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Porque dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No está declinando la ley, no está rechazando la ley. Está hablando que mientras no tengamos la capacidad de interpretar el Espíritu con lo cual se escribió esa ley y el para qué, tenemos un problema. Pero el mismo apóstol Pablo escribe y dice, porque la ley fue nuestro maestro para llevarnos al Señor. Sería una incongruencia. Entonces, ¿qué nos falta? Estudiar y ubicar para darle el sentido correcto como debe ser. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Malaquías 4:2, por favor. Híjole. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol de justicia. Una vez más, hablando de quién es y cuál era el propósito de su venida. Salvación. Pero los judíos pretendían o creían o se hacían creer a sí mismos que vendría un libertador de una imposición gubernamental, de un contexto de rebelión, de un libertador que entraría con toda la fuerza y el poder para derribar a un gobierno antagónico. Pero la Biblia nunca mencionó eso. Siempre habló de un cambio interno, que era el cambio espiritual, y de un reino distinto, el reino de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Pero fíjense qué tremendo. Después de ver esto y lo que vimos de que Jesús lloró, ninguna postura de su pueblo le impidió llegar al final de la misión que él eligió voluntariamente. Él lloró al ver su ciudad, al ver a sus conciudadanos, al ver a su pueblo en un rechazo total, pero eso no le impidió
continuar la razón por la cual él había venido. ¿Qué tal que él se hubiera detenido por el sentimiento y decir, no me quieren, yo tampoco? No quiere nada conmigo, pues yo tampoco. No, él sabía que la única manera posible que el ser humano pudiera tener una vez más la oportunidad de regresar a los brazos del Dios creador a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y es lo que la iglesia necesita compartir, ese amor. Omar estaba mencionando algo acerca de la interpretación personal. El libro de Jeremías tiene muchísimo, Ezequiel, acerca de hablar en contra de los líderes. Porque los líderes que se suponen deben tener el conocimiento, el carácter, el llamado para amar e instruir a su pueblo, se habían convertido en dictadores, utilizando la ley para extraer de las ovejas todo lo que podían. Wow. Y aún mencioné este domingo en el libro de Jeremías que algunos de ellos alentaban las malas conductas o malos comportamientos con tal de que ellos se pudieran ver bendecidos, ¿no? Este es el punto. Si un liderazgo no conoce la verdad, va a enseñar la mentira. Si no es llamado para conocer la verdad, no va a transmitir el genuino mensaje que Dios espera que el mundo conozca. ¿Sí? Bien, vamos adelante porque el tiempo nos gana. Jesús entonces estaba hablando de la luz y ahora nos damos cuenta que el creyente es una luz al mundo. Ahora que pertenecemos a su reino, pertenecemos a su familia y que ya su Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros no somos la fuente. Nosotros irradiamos la luz que procede o emana de Él. Él es la fuente. Jesús dijo, separados de mí, nada podremos hacer. Cuando un creyente se desliga de la fuente, cuando se aleja de la verdad, cuando se aleja del fuego divino, ya ha iniciado una carrera bajo su propio riesgo y sus propias posturas. Y ha dejado de ser la luz que refleja el amor, el mensaje del reino, para ser la luz que Él quiere manifestar. Pero es muy distinta de la verdad que tenemos. Por eso, el creyente debe ser un reflejo o un reflejo de la luz, de quién es la luz y de lo que hoy nosotros podemos ser. Recuerden, no es nuestras buenas obras, es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios no ha terminado conmigo, tampoco está terminando contigo. Dios toda una vida nos va a estar forjando, llevando paso a paso. Pero siempre el propósito debe ser un reflejo de la naturaleza y del carácter del Señor. Pero aquí hay algo muy importante. La misión de la luz no es, y esto es muy importante y lo subrayé, no es ser popular. No es ser quien se atribuya logros, éxitos y diga, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar. No. Una persona o un predicador, un pastor no puede ser quien se atribuya logros, condiciones. Yo te ayudé, yo te formé, por mí tu matrimonio se salvó. Y podemos añadir una gran cantidad de aspectos, ¿no? Pero la misión de la luz entonces no es que el creyente sea popular, que el predicador sea popular, ni que tampoco se atribuya éxitos que no le pertenecen. Nosotros somos la luz porque el Señor vino a hacer un cambio en nosotros. Y Él ya colocó lo que es posible revelar a otros. Ser a las personas de nuestro entorno un testimonio de que es posible que Dios transforme la vida que cualquiera de nosotros tenía y hoy podemos disfrutar. ¡Qué tremendo! Filipenses 2:15. El día que se nos olvide que la fuente es el Señor, estamos perdidos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito de la luz. Cuán equivocados en los siglos anteriores, sacerdotes, monjas, monjes, monasterios, y entre más lejos de la población, mejor, ellos decían. Habían escondido la luz, habían escondido la verdad. Nosotros estamos en un entorno difícil, ideas, posturas, leyes muy distintas. Pero es aquí donde Dios espera que nosotros brillemos y podamos decir, es posible caminar el día de hoy tomado de la mano de Dios, creyendo la verdad de Dios, practicándola y ser una luz a una sociedad que necesita darse cuenta que los principios y valores son prioritarios aún el día de hoy. Que la familia es esencial, que la familia sigue siendo el parámetro que Dios definió. Que no se equivocó Dios ni la naturaleza tampoco al crear seres diversos. Nuestra anatomía define nuestra sexualidad. El nacimiento biológico lo determina. Así que es posible seguir siendo luz. Tal vez a algunas personas no les va a agradar. No estamos aquí para luchar ni para convencer. No estamos aquí para hacer una cruzada en contra de eso, no. Estamos para simplemente decir que lo que hoy somos es por la gracia de Dios. Eso es lo que podemos hacer. Bien, así que la luz siempre hará posible iluminar la senda, disipar los momentos álgidos de oscuridad, de ignorancia. Y Jesús utilizó 2 ilustraciones más. Y con esto vamos a tratar de concluir el día de hoy. Dice el verso que tenemos aquí, el verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mi pregunta, y espero su aportación, ¿cómo se caracteriza una ciudad cuando está alumbrada por la noche? ¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo la podemos ver? Yo recuerdo cuando voy en la carretera o vamos a la carretera y ves, o cuando vas en el avión de noche y ves una gran mancha, brillando. ¿Cómo dirías que es un pueblo? ¿Cómo es una ciudad? ¿Cómo diríamos? ¿Por su brillantez? ¿Por qué? Eso, fulgurante. O sea, que atrae demasiada la atención, que su entorno es visible, ubicable, que no te puedes perder porque sabes que está ahí. Es una gran cantidad de luces que hacen una sola, hablando de una ciudad. Y lo que Jesús está hablando entonces aquí es acerca, no de una persona. Cuando está hablando de una ciudad, está hablando de la iglesia, de un conglomerado de mujeres y hombres que pueden hacer posible ser identificables desde lejos. Una iglesia debería ser como esta ciudad, conocida por la luz que irradia, por el testimonio que se tiene. ¡Qué tremendo! Jesús está hablando acerca de lo que sería la realidad del conocimiento, de la revelación de la verdad, de personas que fueron bendecidas con un nuevo nacimiento, que Dios les dio una nueva naturaleza y ahora como testimonio público brillan de tal manera que todos unidos voluntariamente hacen posible que las personas de lejos puedan ubicar y decir, ese lugar, llamándolo textualmente dirían, esa es una ciudad sobre un monte. En otras palabras, esa es una iglesia que vive y practica la verdad y caminan en la verdad, que puede ser objeto de decir que es una iglesia genuina, no perfecta, genuina iglesia. Es lo que Jesús está enseñando, que nosotros deberíamos entonces tratar de ser identificables por lo que creemos, por lo que Él ha hecho
y porque entonces podemos a otros atraer a la verdad. Cuando tú vas en carretera o en avión, te das cuenta que cuando hay una luminosidad extrema, dices, qué precioso se ve, qué brillante, ¿eh? Exacto. Es inevitable y es, pues, ¿cómo llamarlo? O sea, antojables para el mundo, para que quieran venir a esa luz, para que deseen ser llenados de esa luz y decir, yo quiero vivir ahí. Sí, Grimaldo. Yo tengo otro tipo de pensamiento. Yo creo que cuando veo una ciudad así, me viene a la mente, yo en esa ciudad no me pierdo. ¿Por qué? Porque está llena de luz. Si la vemos desde la perspectiva espiritual, tienes razón, debe haber ahí seguridad, certeza, convicción. A eso nos referimos. Esa luz debe ser la que propicie que la oscuridad o la ignorancia desaparezca y emerja el conocimiento de la verdad. Recordemos, la iglesia no es un club, no es un centro de negocios, la iglesia no es tampoco un centro de entretenimiento. La iglesia es los que nos reunimos porque Dios ha cambiado nuestra vida, reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador. Y entonces los que nos reunimos no somos perfectos, pero vamos en esa senda. Y las personas pueden ubicar correcta y apropiadamente que es un lugar deseable, de tierra deseable, donde algunos desean estar, quisieran habitar. Y es imposible perderse porque pueden ver esa luz y brilla. Qué tremendo. Y eso es muy importante. Así que la iglesia debe ser como una ciudad en lo alto. Hay dos textos, acompáñame. Efesios 5, 8 al 9 y otro Filipenses 2 al 15, por favor. ¿Sabes que los expertos en astronomía, es decir, todos aquellos que están en las naves que sobrevuelan o los satélites que se tienen, la ciudad más iluminada, detectable e imperdible del mundo, ¿sabes cuál es? Las Vegas. Tristemente, hablando en ese contexto. Pero, ¿por qué? Porque es precisamente la atracción, las luces que hacen posible que nadie se pierda. Dicen, ¿saben dónde está? ¿Cómo llegar? Porque es atractivo. Y esa es la ciudad más iluminada del mundo. Y no es tan grande, déjame decirte. Es una ciudad en un desierto. Que tú sales de ahí y no encuentras nada más que desierto alrededor. Lo único que tienes al centro es la ciudad, pero en realidad no hay nada que ver. Y no obstante, Bueno, para el que quiera verlo va a ver. Pero qué grato sería que las personas de alrededor dijeran, mira, aunque no me digan, pero todas las personas que van ahí, ese debe ser una iglesia. Aunque tú no le coloques el nombre. Nosotros nunca le colocamos el nombre ahí. Porque ¿de qué valdría tener un nombre si la gente no reconocería que los que vamos ahí es por lo que somos y a lo que vamos? ¿De qué valdría ponerle la iglesia de los santos? Y nos estacionamos afuera de sus cocheras y estamos hablando ¿cómo? ¿No? O nos dicen ¿al qué? En cambio, cuando las personas dicen, aquí los vecinos, ¿por qué saben que es una iglesia? Porque nos reunimos de una manera tan distinta. Y aun cuando nos pongan los carros aquí afuera, no estamos, oiga, ¿lo pueden mover? No, estamos dando oportunidad a que brille la luz.
¿sí? Efesios 5, 8 al 9, por favor. Dale, Alfredito, atrévete. Efesios 8, 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Con voz de trompeta, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Gracias. Antes éramos tinieblas. Hoy el Señor nos ha dado una categoría, ser luz, donde quiera que estemos. ¿Cuál era el propósito de utilizar la sal y la luz? Estaba hablando de dos elementos que, aunque son distintos, pero tienen algo en común. Son una influencia en el lugar donde se manifiestan. Una influencia silente, es decir, no tiene que gritar, no tiene que hacer ruido, pero es demasiado evidente su influencia en el lugar donde está. Eso es lo que el Señor espera. Bien, Filipenses 2:15, si no el tiempo no nos gana, nos gana, perdón. Filipenses 2:15. Efesios 5, 8 y 9, ¿cuál fue entonces? No, es Filipenses 2:15, no lo leí. No, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito por el cual el Señor nos tiene todavía aquí. Qué fácil sería que un buen día el Señor nos salvara y nos llevara al cielo inmediatamente. Pero la pregunta, ¿seguiría el mundo en tinieblas? Nosotros tendremos que ser como la luz. A veces hay fuertes vientos que tratan de apagarla. Hay momentos, hay crisis, hay circunstancias en que nuestra fe parece ser inestable y nos estamos tambaleando y en ocasiones pareciera que nos estamos cayendo, pero después vuelve otra vez la calma y la luz vuelve a brillar. Dios no se propuso llevarnos al momento de salvarnos. Su propósito es que sigamos siendo un testimonio a las personas a nuestro alrededor. ¿Sí, Omar? Yo creo que lo que más se menciona siendo sal y siendo luz, después de lo que hemos escuchado, sobre todo por la parte judía que se esclavizaba por la ley. Ajá. En un momento dado, mientras que en la gracia y en la libertad y en la decisión individual es el comportamiento de un cristiano, ¿no? O sea, que se tiene que manifestar por los frutos del Espíritu. Exacto. Entonces, básicamente, ser sal y ser luz es el comportamiento que debes de tener, porque en un momento dado, en una decisión individual, ¿sí?, buscas el perdón y la salvación, y encuentras la salvación. Así es. En un momento dado, y en agradecimiento cambias tu forma de ser, ¿verdad? Exacto. Mientras que en la anterior o en la judía era por un montón de leyes, no puedes hacer esto y no puedes hacer Ajá. esto, no puedes hacer esto. Y a la vez, Omar, por amor y gratitud, al recibir esa nueva naturaleza se convierte en una oportunidad para que otros que vivían como nosotros en la oscuridad puedan venir al conocimiento de la verdad. Los que están en busca de esa luz, que están en un camino desconocido, que están en tinieblas buscando la luz. Ese es el punto. Entonces, lo que Jesús estaba hablando es de la influencia que ejerce la sal en el ámbito moral y la luz en el ámbito de revelación, de conocimiento en lo externo. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero ahora Jesús hace un cambio radical. Habla de lo general y se va a lo particular. Vamos a leer este verso 15. Hablamos el 14, hablamos de una ciudad, hablamos de la iglesia. 15 dice, no se enciende ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate bien. Jesús está hablando, me gusta, porque Él pareciera, bueno, Él es Dios. Hoy la gran mayoría de comunicólogos dicen que debes hacerlo de una manera de lo general a lo particular.
Y Jesús manifiesta primero en ese ámbito total y ahora habla de lo congregacional al hogar. Dice, nadie puede colocar o nadie debería colocar una luz en un almud. Esa es una pregunta que todo el mundo teníamos. ¿Qué es un almud? Un almud era una caja para medir los granos secos. De tal manera que pudiéramos decir, pudiera ser una caja que era la medida con la que hacían sus transacciones, y lo que está haciendo mención es que nadie prende o enciende una luz y la cubre con esa caja, que es el almud. Por el contrario, la pone en alto. Vamos a leer algo que te va a gustar. Lucas 8:16, porque nos va a dar la libertad. ¿Qué está diciendo entonces? Jesús está manifestando que cuando se enciende una luz en el hogar, a veces tú o yo somos los primeros en convertirnos. A veces somos los primeros en la familia en conocer el Evangelio y todos están a la expectativa. Pero cuando enciendes esa luz, va a haber crítica. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida. Pero será entonces lo que alumbre, lo que propicie que las cosas sucedan. En mi familia, gracias a Dios, la mayoría de mis hermanos ya caminan con Dios. Nunca fue fácil ser el primero o los primeros. Pero la luz disipa las sombras y propicia también a otros venir al camino del Señor. Lucas 8:16, por favor. Nadie enciende una luz, la cubre en una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Lucas lo pone de una manera más amplia, más entendible. Recuerden, Mateo es muy ortodoxo en sus escritos porque él es más hacia el pueblo judío. Y Lucas tiene la gran diversidad de hablar como a los judíos, como a los helenistas o los gentiles. Y de esta manera hace más clara esta parábola que Jesús hizo. Nadie prende una luz para poderle después algo sobre e impedirá que la luz brille. Dice que no se esconda, y la pregunta es, a veces nosotros podemos esconder esa luz. Somos luz y a veces podemos esconderla por decisión, por algo involuntario, por una circunstancia, por negar la verdad o por no actuar conforme a la verdad. Pero esto es lo que necesitamos. Reconocer que esa luz, sí, Grimaldo. Se puede, nosotros, bueno, me voy a incluir yo puedo esconder la luz por muchas razones y desafortunadamente a veces lo hago por cobardía. Todos podemos tener y lo hemos hecho en alguna vez. No podemos negarlo. Así que lo que podemos es siempre, Señor, ayúdanos. Recuerden, la sal siempre estará en relación con lo que es una persona, las condiciones morales, espirituales que inundan nuestra vida. Y la luz es relacionado con aquello que los demás ven, palpan, definen, y de esa manera pueden estar deseando o rechazando ser lo que nosotros somos o tenemos. Yo creo que cada iglesia debería ser como una ciudad sobre un monte. No se trata de cuántas luces hay, sino las luces que están ahí que puedan hacer su función de brillar. Y mientras más luces, qué mejor. Pero el Señor nos ayude entonces. Recuerden, ¿cuál era el propósito? Que Jesús tenía que manifestar su deidad, su llamado profético de ser el Señor nos permita entender que cuando Jesús está hablando hay un trasfondo religioso, cultural, que el pueblo mismo debería entender. Algunos lo entendieron y nosotros no debemos colocarlo como la primera persona, es decir,
como los cristianos los primeros, no, fue para el pueblo judío. Y tomando esta experiencia nos va a enriquecer. Como decíamos, la sal, hasta el salario que tú devengas cada semana o cada mes viene de la palabra sal, salario. Y ahí es donde procede. Qué tremendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Y a veces nadie conoce, salario es lo que yo trabajé, sí, pero era el resultado de pagar a las personas con sal, porque era muy valiosa. Y la luz, conceptos que para nosotros no tienen tanta trascendencia, pero para el pueblo judío era la revelación de la deidad desde el principio. Pues vamos concluyendo. Comentarios para irnos, comentarios de las redes. Saludos a más de María Noriega, creo que es la mamá de Luis. Sí, saludos hasta Concordia, Sinaloa, Gerardo, Gloria, Monterrey, tu hermana Gloria. Bendiciones a cada uno de ustedes. Rosalía, Anita. Anita, saludos a todos y cada uno de ustedes, David, Rosalía y a todos los que estén ahí, para no omitir nombres. El Señor los bendiga y agradecemos al Señor este tiempo. Vamos a dar gracias, por favor, alguno de ustedes, hágalo en voz alta. Perdón, Ramosita. Preguntaste si alguien tenía que agregar algo. Yo quiero agregar, quiero darle gracias a Dios por la revelación que te está dando y por tu tiempo de buscar. Creo que de no ser Alfredo y Elsa, ellos aprendieron, me imagino yo, a estudiar a la letra lo que va diciendo el texto. Pero le doy gracias a Dios en esta noche por tu vida, porque Gracias. se me está haciendo difícil. A mí me gusta estudiar un poco, pero me es difícil porque tú estás hurgando, estás buscando, y yo sé que el Señor te está revelando. Gracias. Y ha sido mucha bendición, aunque no la asimilo toda, pero Dios es bueno y Gracias. jóvenes en el Señor que están aquí. Esto es una manera de aprender. Yo sé que a lo mejor ustedes son más listos que yo, pero de verdad esta es la comida que el Señor tiene detrás de la letra. A veces leemos nada más el párrafo y pues el Espíritu de alguna manera nos enseña, pero ya cuando se adentra el maestro a buscar, a comparar, a traer versículos que están comparando y reafirmando lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, de verdad es una bendición. ¿Sí? Gracias, Ramosita. Es el resultado de sus oraciones, porque sin lugar a dudas, ¿de dónde sacas tú esa habilidad o capacidad, no? Somos un equipo y ustedes, su oración es escuchada y el Señor está ayudándome. Y de hecho, el miércoles pasado en la oración yo me acerqué a los varones y les dije, oren por mí porque no es fácil y necesito sabiduría, revelación. ¿Por qué? Es obvio. Si no puedo alimentar a las ovejas, el Señor un día va a decir, vamos a cambiar de pastor. Otro que traiga. Vamos a dar gracias a alguno de ustedes, por favor, dirija la oración. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo aquí en la congregación. Gracias, Estás, Señor, avivando, bendito Dios. Estás trayendo tu palabra, bendito Dios, a nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor, por darle revelación al pastor. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que tú también obras en nuestros corazones. Sí, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Muchas y también gracias. que cada palabra quede grabada en nosotros. Ayúdanos. Bendito Dios, que seamos Para tu esa servicio, sal, bendito Dios, para esa tu luz que gloria. alumbra, bendito Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te Sí, damos Señor. gracias, Señor. Llévanos con bien también. Sí, a Señor, nuestros guárdanos. hogares. Líbranos de accidentes. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.